Así es que, Sofía, buenos días, bienvenida a Momentum. ¿Cómo estás? Platícanos, ¿cómo les fue en este informe? ¿De qué se trata? Si nos puedes hacer un resumen, darnos una idea de qué fue lo que encontraron. Claro que sí, buenos días, Alberto, un gusto saludarte y como siempre un gusto estar en este espacio de rompeviento que siempre han sido grandes aliados, no solo del Centro PRO, sino como bien dices, en general de muchas de las luchas de comunidades indígenas y de lucha por los derechos humanos en el país. Así que es un gusto estar por acá y efectivamente el Centro PRO acompañó este proceso de consulta, de autoconsulta indígena que se realizó el pasado 25 de julio en tres comunidades, pueblos mayas en la península de Yucatán. Se tratan de Quinchil, San Fernando y Celestún, que se organizaron a través de sus propios consejos, sus propios cargos que tienen comunitarios para llevar a cabo este proceso de autoconsulta indígena, por medio de la cual lo que buscaban conocer era organizarse entre ellos, realizar su propio procedimiento de consulta para conocer si como pueblo le daban el permiso a los dueños de las granjas de cerdos para seguir trabajando en su territorio. Y esto es así debido a que, como bien dices, la organización Indignación en la Península desde hace muchos años ha evidenciado cómo los pueblos mayas en esta región tienen una larga lucha, no solo para que se les respete sus derechos como pueblos indígenas en todo sentido, sino en particular también frente a la instalación de granjas porcícolas que abundan en la región y que se han instalado sin haber realizado previamente un ejercicio de consulta, como marcan los estándares internacionales, que tiene que ser de manera previa, de manera libre, a través de un proceso informativo en donde participe la comunidad y puedan efectivamente dar su valoración y su decisión, sobre todo respecto a proyectos como estos que impactan no solamente en su territorio, en el medio ambiente, sino también en su forma y su estilo de vida. La instalación de estas granjas se ha realizado sin realizarse este proceso de consulta, y es por eso que los pueblos decidieron organizarse y llevar a cabo este proceso que le han denominado de autoconsulta. Pudimos estar, por lo tanto, como Centro PRO acompañándoles en este día, que fue muy ejemplar por cómo se llevó a cabo y cómo nos muestra los procesos de organización que tendrían que regir en realidad en muchos otros territorios del país, y donde pudieron manifestar su decisión, al menos en estas tres comunidades. Observamos mucha participación y eso es sumamente relevante y nos deja ver cómo si las comunidades quieren participar, quieren ser parte, necesitan información y se enfrentan muchos retos, desde que la empresa no ha dado la información quizás suficiente, prácticamente no ha manifestado, no ha hecho referencia a las manifestaciones de impacto ambiental, que son estos estudios que se deben realizar para conocer cuáles pueden ser los impactos que su presencia en el territorio generan. Y esto ya ha sido señalado por otras organizaciones como Greenpeace, como DPLF, que han mostrado su preocupación por los impactos que efectivamente tienen este tipo de granjas porcícolas, sobre todo en su afectación al agua y el impacto que evidentemente tiene esto en la vida de las comunidades. Así es que como Centro PRO, junto con Artículo 19, estuvimos presenciando este ejercicio de participación. Estuvieron también presentes, hay que decirlo, la Oficina en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, observando este ejercicio. Y lo que emitimos en este informe no solo es el resultado de estas tres consultas, sino también una serie de recomendaciones que, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, tendrían que acatarse, sobre todo respecto a la importancia que tiene respetar la decisión de los pueblos y las comunidades, y que el propio Estado también tiene que generar un clima en donde no hayan represalias por organizarse, en donde se permita que la voz de los pueblos sea realmente la que guíe su actuar y las decisiones por delante, y donde la empresa, también hay que señalarlo, tiene responsabilidades en materia de derechos humanos. Así lo han señalado, por ejemplo, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y tendría que, sobre todo, garantizar la información relacionada con su presencia en la zona, pero también respetar la voluntad de los pueblos que quedó manifestada en esta consulta. Además del tema que convocó a esta movilización, este movimiento, Sofía, que obviamente que cualquiera, bueno,
cualquiera menos algunos personajes, no voy a decir nombres, porque hay quienes sí defienden las granjas porcícolas en la forma como están operando allí. Más allá de este tema que ya se ha planteado aquí en este espacio en Momentum, sobre el daño que causa este mega industria de las granjas porcícolas, el valor de este informe, y el valor de lo que ustedes fueron a atestiguar, es justamente esta capacidad que tienen las comunidades mayas en este caso, pero cualquier otra comunidad indígena del país, para hacer su propia organización de tomar las determinaciones, de consultar y de emitir sus resoluciones, y la obligación del Estado mexicano de respetarlas. Algo que el equipo de indignación en distintos momentos ha planteado aquí, que es que el fondo del asunto sí, es que las granjas porcícolas no estén causando daño, sino también que se vea, que se ve hecha una mirada a esta capacidad de organización de las comunidades y el respeto que deben tener como parte integrante del Estado mexicano. Me parece que ahí está el valor de esta consulta, y lo mencionan ustedes en un comunicado donde básicamente dicen justamente que fue un ejercicio de participación y de autodeterminación de los pueblos, a pesar de un contexto adverso, por supuesto, por la polarización social, la pandemia, la oposición de las empresas, y me parece que ahí está el kit del asunto, el no reconocimiento, la ausencia, el no mirar del Estado mexicano, el no tomar en cuenta a estas comunidades, a quienes los observa, en el mejor de los casos, desde una posición paternalista, ¿no? Y esta consulta va mucho más allá, está en todo lo contrario a esta visión paternalista del Estado mexicano. Efectivamente, Alberto, como lo señalas, para nosotros como Centro Pro, esa era una de las partes centrales, incluso independientemente del resultado, que es relevante y que tiene que sin duda guiar cuáles vayan a ser las siguientes acciones, como ya lo decía, tanto del Estado en el respeto de la decisión de los pueblos indígenas, pero también de las empresas y la responsabilidad que tienen frente a la debida diligencia con la que tienen que operar para garantizar los derechos humanos. El ejercicio en sí es un ejemplo de cómo tienen que generarse procesos organizativos, cómo tienen que las comunidades ser en todo momento el centro, y no solamente, como tú bien lo señalas, desde una posición paternalista en donde se les consulte como un mero trámite, sino entendiendo que precisamente el derecho a la consulta es la manera de garantizar uno de los derechos más importantes de los pueblos indígenas, que es la autodeterminación y el derecho a su autonomía. Y esto no es otra cosa que a ellos puedan decidir de acuerdo a sus propias formas de organización, a sus propias autoridades, a sus propios usos y costumbres, lo que mejor convengan, no solamente para su vida, sino para su territorio y el valor tan indispensable que este tiene para su desarrollo como pueblos indígenas. Y me parece que eso es precisamente lo que buscábamos rescatar. En un proceso en donde no se garantizó el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados, en donde no se cumplió con la obligación de las autoridades que proviene tanto de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, pero que también está reconocida en nuestra propia Constitución y legislación a ser consultados, es que se volvió tan relevante que se generara este proceso de autoconsulta autogestionada por los propios pueblos mayas, y reflejando eso, un verdadero ejercicio de participación, de autodeterminación, que como bien lo señalas, frente a un proceso adverso generado por la polarización social, en donde también la empresa ha jugado un papel importante en generar esta polarización social, haciendo ver como si la única opción de desarrollo fuera la instalación de estas granjas porcícolas, y donde tuviera que la comunidad simplemente aceptar las consecuencias tan graves que tiene en la contaminación del agua en una zona con los acuíferos que se viven en Yucatán, como si no hubiera otra opción, ¿verdad? Y creo que lo que nos refleja este ejercicio es que sí existen otras opciones, que sí existe otro modelo de desarrollo, que sí existe otra forma de relacionarse con el territorio, y que parte sobre todo de eso, del respeto a las propias formas de organización de las comunidades, y que ese tendría que ser el ejemplo no solamente en la región de Yucatán, sino en todo el país, con los múltiples proyectos de desarrollo que conocemos, que impactan y que hemos escuchado, y que en este mismo espacio han tenido voz múltiples luchas de comunidades indígenas para hacer ejercicio de sus derechos. Y además hay que señalar que lo que señalaron muchas las comunidades es la importancia de realizarlo bajo procesos
que garanticen también la participación de las mujeres. Fue esencial ver cómo en la mayoría de los casos fueron las mujeres las que llevaron a cabo el proceso organizativo, las que instalaron las mesas, las que hicieron el conteo de votos, y eso de nuevo es un ejemplo para otros pueblos, pero para la sociedad en general, del papel tan prioritario que tienen las mujeres, de la participación de toda la sociedad, niños, niñas que querían estar presentes en este proceso de consulta, y también la relevancia que tiene tener procesos informativos amplios y donde la propia empresa ahí tiene una amplia responsabilidad, como ya lo decía en un inicio, de dar toda la información, no solamente de este proyecto, sino de en general las consecuencias que puede tener la instalación de este tipo de granjas, realizar las manifestaciones de impacto ambiental y socioambiental que permitan a las comunidades realmente tener toda la información en su mano y a partir de eso tomar decisiones, no solamente, como ya decía, para hacer un proceso meramente de validación, sino que efectivamente su voz sea escuchada en el modelo de desarrollo que se busca implementar en una región. Nos parece que eso tiene que ser central y tiene que guiar los pasos siguientes en la península. El ejercicio tiene que permitir que realmente lo que se obtuvo en esta consulta permita llevar a cabo procesos que garanticen que la decisión de los pueblos sea la que va a tener validez en lo que viene hacia adelante, y también asegurar que se va a respetar, y eso es muy importante también decirlo, la seguridad de quienes participaron, de quienes organizaron, en un proceso que hemos visto que ha tenido múltiples repercusiones, en un país en donde hemos visto que los defensores del medio ambiente viven agresiones sumamente relevantes a su vida, a su integridad. También es importante siempre referir que son las autoridades quienes en todo momento también tienen que garantizar su seguridad y que estos ejercicios no deberían implicar de ninguna manera poner en riesgo la integridad de los pueblos indígenas. Porque además aquí hay un tema que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro lo tiene muy presente, Sofía. Uno de los, digamos, elementos centrales en las agresiones y la violencia en contra de comunidades indígenas, pueblos originarios, es el momento en el cual estas comunidades empiezan a organizarse para defender su territorio, para para hacer uso de su derecho a tener su propia autonomía, su forma de gobierno, su propia cultura, pero sobre todo cuando se empiezan a organizar para defenderse de las agresiones, no solamente en megaproyectos, sino en muchas ocasiones de agentes del Estado mexicano. Es decir, este Estado mexicano, entendido como tal, históricamente hablando, le tiene miedo a la organización comunitaria, a la organización de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y por eso el valor de lo que sucedió en estos días, estas semanas, en Yucatán, donde comunidades que son pequeñas, mayas, donde todo el mundo les decía que pues no importaban, que le hicieran como quisieran, no iban a conseguir nada, pues por eso el valor de lo que han conseguido justamente con la reivindicación de su derecho a la consulta, a la propia organización y a reclamar su presencia dentro del Estado, un Estado que, como te comentaba Sofía, pues ha sido agresor. El Centro de Derechos Humanos tiene experiencia, ha seguido varios casos de esto. ¿Cuál es el valor que ven ustedes de este ejercicio de autoconsulta en la península de Yucatán dentro de este contexto que ustedes lo conocen bastante bien? El Estado mexicano, este histórico Estado mexicano que le tiene miedo a la organización comunitaria. Efectivamente, creo que como país tenemos que reconocer que tenemos una deuda enorme a los pueblos indígenas, y como bien lo señalas, no solamente ha habido una exclusión y no se les ha permitido ejercer sus derechos con total autonomía y bajo contextos de libre autodeterminación, sino que incluso frente a las posibilidades de organización, de resistencia, son quienes viven pues el lado más pues más violatorio a los derechos humanos, que es el lado de un Estado que, como decía, no solamente no les incluye, sino incluso castiga estas formas de organización, y donde además históricamente han enfrentado una desigualdad estructural que está presente no solamente en el día a día, en la forma en la que se relacionan con su territorio, la forma en la que se les implementan proyectos sin su consentimiento, sino que también incluso es muy claro cómo esta discriminación, esta exclusión, esta desigualdad estructural está presente
en el acceso a la justicia. Y ese es un tema fundamental y que desde el Centro PRO tenemos muy claro cómo el impacto es totalmente desigual y cómo cuando se hace uso en el peor de los casos, por ejemplo, del derecho penal para castigar formas de organización, los pueblos indígenas han sido históricamente quienes también han vivido muchas veces estas afectaciones y se enfrentan muchas veces a procesos penales que conocemos sus múltiples deficiencias, pero que se agravan sin duda en contextos cuando son usados de esta manera. Obviamente sin muchas veces ser asequibles y tener procesos culturales en donde se entienda qué es lo que está llevándose a cabo, más allá de traductores y demás intérpretes, sino que además signifique la posibilidad de poderse defender libremente. Y sin duda esa ha sido históricamente una de las preocupaciones más grandes, el que se use el derecho no para respetar, no para proteger los derechos de los pueblos indígenas, sino para, como bien dices, castigar muchas veces su organización. Y por eso los estándares además son muy claros en cómo tiene que privilegiarse en todo momento el acceso a la justicia en condiciones en igualdad, pero también generar condiciones para que la defensa de los derechos humanos no signifique un riesgo para las comunidades. Y lamentablemente lo ha sido un riesgo que enfrentan no solamente por la polarización social de la que ya hablábamos, no solamente porque la propia empresa ejerce muchas veces un papel sumamente relevante en esta polarización, en señalar a quienes son los organizadores como si fueran responsables de generar un clima de conflictividad por el simple hecho de organizarte, sino que también las propias autoridades muchas veces simplemente dejan actuar a la empresa como si estuvieran en un terreno neutral, y no es así, no están en un terreno neutral. Lo que le corresponde al Estado es asegurar que los derechos estén garantizados y exigirles a las empresas que cumplan con sus responsabilidades más allá de los temas económicos que puedan haber inmersos. Las empresas no están exentas, como ya decía, están los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y son las autoridades las primeras que tendrían que asegurarse que efectivamente se cumplan con ellas. Y por último, pues no dejar de mencionar también el adverso contexto en el que estamos y que lo han señalado múltiples organizaciones en el país, no solamente frente a la libertad de expresión, como artículo 19, que ha documentado muchas veces como incluso los periodistas, pero también las propias comunidades que buscan hacer llegar la información enfrentan enormes retos para ello, y cómo también los defensores de la tierra y el territorio han sido en los últimos años quienes más agresiones han vivido, agresiones a su integridad, incluso asesinatos, y creo que eso siempre hay que ponerlo sobre la mesa como una deuda más, que cuando hablamos de comunidades indígenas sin duda se vuelve mucho más preocupante, y que en contextos como este nos recuerdan cómo no solamente tenemos que voltear a verlos con todo la dignidad que merece su lucha, sino también reconociendo que hay una enorme deuda por parte del Estado para garantizar su vida y su integridad y garantizar su forma de vida y su relación con su territorio de forma adecuada, lo que en ningún momento debería de suponer un riesgo para su vida y para sus derechos de forma colectiva, que también es sumamente relevante siempre destacar. Claro, sí, finalmente ese es el punto central, que se tiene que garantizar el respeto a este tipo de procesos, pero sobre todo que se tiene que garantizar la seguridad y la integridad física y estabilidad emocional, económica y cultural de las personas que son las que hacen posible estos movimientos. Algo que en México, como hemos señalado en distintos espacios, en distintos momentos, en Momentum, pues México tiene una seria deuda en ese aspecto. El actual gobierno de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador no ha logrado frenar la violencia en contra de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, pero sobre todo de los defensores del medio ambiente, de las tierras y los defensores de las comunidades, de pueblos originarios. Sofía, para cerrar, ¿cuál es el destino de este informe? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que se espera una vez que esta misión ha concluido y presentan sus conclusiones? Bueno, pues este informe lo que buscábamos era precisamente destacar, como ya lo referíamos, no solamente el desarrollo de la jornada de consulta, dando detalle de qué fue lo que observamos, cómo es que se instalaron las diferentes consultas en estas tres
comunidades, no solamente relatando, también que hubo previamente un ejercicio informativo organizado también por las propias comunidades, en las que se buscó hacer llegar a toda la comunidad de información relacionada con la presencia de las granjas porcícolas, con la información con la que ellos mismos han tenido que obtener de forma independiente, y con los resultados en sí de la consulta que están expresados en el informe, sino que también, como ya decíamos, buscaba hacer un llamado a la relevancia que tuvo este proceso y cómo tiene que ser un ejemplo para no solamente la península de Yucatán en la instalación de estas granjas porcícolas que han generado toda una serie de procesos jurídicos, legales, pero sobre todo también organizativos de los propios pueblos, sino para todo el país y en un contexto, como ya lo decíamos, tan adverso, donde ha existido siempre una aceptación y una exclusión de los pueblos indígenas. Es una oportunidad también para que este gobierno que ha señalado que volteará a ver de forma distinta a los pueblos indígenas, que incluso refiere que se va a solicitar una disculpa pública del gobierno de España, en realidad lo que necesitamos es voltearlos a ver aquí y ahora y garantizar aquí y ahora sus derechos, y este ejercicio esperemos que con este informe muestre cómo es un ejemplo que tiene que seguir en otros casos. La autogestión debería de convertirse en el modelo predominante para la solución de toda la gama de problemáticas que sabemos existen en relación a los pueblos indígenas y al Estado. Debería de ser el ejemplo para garantizar que se cumpla con las obligaciones en materia de derechos humanos, tanto internacionales como nacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el Convenio 169 de la OIT, pero también con lo que establece nuestra propia legislación en la materia, y que este sea no solo, no la excepción, no una gran excepción inédita de ejercicio de participación, sino que se convierta en el ejemplo a seguir. Y con este informe lo que hemos hecho, además de darla a conocer, de que se conozca cómo se llevó a cabo, de resaltar la importancia que tuvo, lo hemos hecho llegar también a procedimientos especiales de las Naciones Unidas, a relatores como el relator de pueblos indígenas, de personas defensoras de libertad de expresión, al Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que incluso han visitado el país y han hecho hincapié en la importancia que tiene garantizar el derecho a la consulta libre, e informada de los pueblos indígenas y a garantizar sus modelos de desarrollo y de generación y autogestión de decisiones. Entonces, hemos hecho llegar esta información también a estos procedimientos especiales con la intención de que puedan seguir vigilando el proceso que venga para estas comunidades y que sigan haciendo un llamado al Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia. También lo hemos hecho llegar a otras organizaciones que siempre han estado muy pendientes de los pueblos indígenas y que tienen ya una historia larga de acompañamiento, para que puedan acompañar y respaldar lo que está sucediendo en la península, y para que también ayuden a vigilar que la emisión de este informe y sobre todo el proceso de autoconsulta no signifique un riesgo para las y los compañeros. Y finalmente hemos señalado en el informe una serie de recomendaciones generales que esperamos que sean las que puedan, en el caso particular, guiar los siguientes pasos, que tendrán que ver con la posibilidad de que tanto la empresa cumpla con sus obligaciones, cumpla con dar las manifestaciones de impacto ambiental, cumpla con el pendiente que ha habido de dar información adecuada, y que el Estado pueda generar procesos para que esta voz de los pueblos tenga un impacto real en su vida y que se traduzca realmente en decisiones y en políticas que puedan garantizar que su decisión, en el caso al menos de dos comunidades, de forma muy clara, diciendo que no daban su permiso a la empresa porcícola que queden a trabajar en su territorio, se traduzca realmente en generar opciones que permitan que se pueda hacer valer esta voz y que se generen posibilidades de que dejen de funcionar como lo han estado haciendo y con las afectaciones a la salud que han tenido hasta el momento. Es importante también señalar que hay mucha información que todavía tiene que darse respecto a, por ejemplo, la contaminación que ya se está comenzando a generar, y que sería sumamente relevante que tanto el Estado como la empresa fueran transparentes en eso, pues es lo que permite tener la información a la mano y para tomar las decisiones conducentes. Y como ya lo mencionabas, ahí también
es importante siempre estar también muy pendientes de lo que siga realizando Indignación, que ha tenido un papel tan relevante en la región y que desde el Centro PRO siempre pues vemos con mucha admiración en su acompañamiento a los pueblos indígenas y en la lucha que hagan desde diferentes perspectivas, incluyendo la legal y con las recientes decisiones de la Corte que permitan generar un proceso que esperemos sea respetado, sobre todo para las niñas, los niños en la región, a tener la posibilidad de tener un modelo de vida que les garantice condiciones dignas de sobrevivencia, y creo que ahí están puestos los ojos, en la esperanza de construir mejores posibilidades para las siguientes generaciones futuras, y esperemos que este informe simplemente permita seguir arropando esta lucha y seguir reconociendo el importante esfuerzo que se hace por múltiples vías, desde lo internacional, lo jurídico, lo legal, pero principalmente a partir de lo organizativo, y que puedan generar procesos que realmente tengan un impacto en las decisiones por venir, y que el Estado finalmente pueda ponerle también los controles que las empresas requieren para garantizar los derechos en la región y en todo el país. En todo el país, sobre todo, porque Yucatán es apenas una muestra de lo que sucede en otras partes de este México tan extenso, tan complejo y tan variado. Pues Sofía de Rovira, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, muchas gracias por esta conversación. Gracias, que tengas muy buen día. Muchas gracias a ustedes, saludos y hasta luego. Hasta luego, Sofía.